Dios les bendiga, estimados hermanos. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que su paz siga reinando en sus vidas y en sus familias. Vamos a comenzar nuestro estudio de la Palabra de Dios en la celebración del mes del hogar cristiano. Y deseamos con todo nuestro corazón que el estudio de su Palabra sea de gran bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. El tema general sobre el cual estaremos meditando es matrimonio y formación de los hijos. Y el tema que corresponde a este día es el matrimonio como pacto. El matrimonio como pacto. Vamos a orar. Soberano Dios y eterno Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y te rogamos que a través de ella nos ilumines, nos enseñes, nos muestres tu voluntad, para que podamos dirigir nuestras vidas y nuestras familias conforme a ella y te glorifiquemos en todo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Habían pasado toda una vida juntos, en las buenas y en las malas. Pero había llegado el momento de despedirse. Había llegado el momento de partir. Él estaba despidiéndose de sus hijos, de sus nietos, y finalmente llega el momento de despedirse de su esposa. Se acerca a ella, le pide disculpas por todo el daño que le ha causado, y entonces le refiere estas palabras: querida vieja, allá nos vemos. Y entonces ella replicó: no, en ninguna manera. El pastor dijo hasta que la muerte los separe, así que hasta aquí se termina todo. No me esperes más. Por fin soy libre de estas cadenas. ¿Qué les parece esta anécdota? Es una buena anécdota para reflexionar sobre la condición y el estado de nuestro matrimonio. Si tuvieras la oportunidad, nuevamente, de elegir a tu pareja, ¿elegirías a tu cónyuge actual? ¿Elegirías a la misma persona? Es importante que puedas reflexionar sobre ese asunto, porque entonces la pregunta sobre la cual tenemos que reflexionar en esta ocasión es: ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Un contrato o un pacto? Y así es como comienza el anuario. El matrimonio se trata de un contrato o de un pacto, porque la verdad es que bíblicamente nosotros encontramos un concepto acerca del matrimonio relacionado con el pacto, que tiene que ver con una alianza entre dos personas que voluntariamente deciden pasar la vida juntos y ser fiel el uno para con el otro, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, nosotros vivimos en una época bastante relativista, una época en la que el relativismo moral ha dañado y ha permeado en muchas esferas de la vida, en la educación, en la política, en la economía, en muchas esferas. Y había que preguntarse si ese relativismo moral no ha impregnado también en la iglesia y en la vida de nosotros los creyentes en Jesucristo. Es importante que nos podamos plantear al menos tres preguntas. ¿Hasta dónde esos falsos conceptos del matrimonio han permeado en el interior de la iglesia? ¿Hasta dónde ha permeado ese relativismo? ¿Y cuántos cristianos tienen un concepto errado acerca del matrimonio? ¿Cuántos matrimonios jóvenes o adultos están pensando en la separación como una alternativa para las dificultades que están atravesando en sus matrimonios? La verdad es que hoy por hoy el matrimonio se encuentra en una decadencia moral, en una decadencia bastante fuerte. Se han tergiversado los conceptos. Por ejemplo, hoy, refiriéndose a esta relación íntima, algunos conceptos se han añadido como la unión libre, el matrimonio igualitario y ahora, por ejemplo, hasta el concepto de un contrato. Ver el matrimonio como un contrato, lo cual es un error. Ahora, cuando nosotros analizamos la sociedad en la que vivimos, de la que somos parte, nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad con una mentalidad oportunista o individualista, en la que las personas están buscando su propio beneficio, en las que las personas están pensando en ellas mismas, en su propio placer, y ellas se colocan en primer lugar.
son del tipo de personas que piensan primero yo, luego yo y después yo. Piensan y quieren hacer que el mundo gire alrededor de ellos. Pero esto no es el concepto bíblico. Ahora, cuando se tiene este concepto y se trae también a la sociedad, al matrimonio, entonces las cosas no pueden funcionar. Porque entonces se haría del matrimonio algo como esto, hasta que la relación funcione. Y no hasta que la muerte los separe, como dice la Escritura. Ahora, realmente vivimos en una sociedad basada en contratos. Es verdad, todo lo que nosotros, todas nuestras relaciones comerciales, aún nuestras relaciones con algunas amistades, por ejemplo, se basan en esos contratos. Si funciona, entonces seguimos con esto o aquello. Pero si no funciona, entonces decidimos abandonar aquella relación, aquel contrato que hemos establecido, y hasta ahí se queda todo. Pero el matrimonio no puede ser así. Ahora, ¿qué es un contrato? En esencia, un contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el que se especifica que uno hará determinada cosa mientras el otro cumpla con su parte. Es decir, que el contrato queda disuelto cuando alguna de las partes falla. Y es allí donde está el problema de ver el matrimonio desde esta filosofía. Porque estas filosofías en el futuro conducen a la separación, conducen a la ruptura de aquello tan precioso que en un momento dado comenzó. Ahora, ¿cuáles son las características de un contrato? Las características de un contrato básicamente son las siguientes. Primero, la limitación temporal. Están limitados en el tiempo. No es hasta que la muerte los separe. Es hasta que la relación funcione, es hasta que la deuda se salde, es hasta que aquello que uno se ha propuesto se logre. Hasta allí es donde tiene alcance y lugar un contrato, tiene una limitación temporal. Si nosotros llevamos este concepto al matrimonio, imagínense entonces, ¿qué se pensaría? Aquellos que piensan del matrimonio como un contrato estarían pensando, bueno, hasta que la relación funcione. A ver cuánto duramos. ¿Y cuánto puede durar un matrimonio si desde un principio están pensando o están basando su relación en una filosofía como esta? Eso sería algo incongruente, no puede prosperar. Pero también otra característica de un contrato es que es condicional. Si esto se cumple, entonces obtendremos aquellos resultados. Si esto no se cumple, entonces tendremos aquellas consecuencias. Y esto es lo que pasa también en el matrimonio, cuando se piensa de esta manera. Por esa razón, luego de que viene un conflicto o alguna dificultad en el matrimonio, hay quienes piensan en la separación como la alternativa. Es que no cumpliste. Ahora tenemos que optar por una salida distinta. No podemos estar así toda la vida. Como si en una relación matrimonial no hubieran dificultades. La verdad es que las hay, pero la separación no es la solución. Ahora, la tercera característica del contrato también es que se espera un beneficio. Como les decía en un principio, siempre se gira alrededor de una filosofía egoísta. Y entonces, como el contratante está pensando en él mismo, yo estoy buscando un beneficio personal. Y si eso no se da, entonces estoy dispuesto a terminarlo todo. Ahora, bíblicamente nos damos cuenta de que el matrimonio no es un contrato, es un pacto, es un pacto. Y desde el principio nosotros encontramos a Dios relacionándose con su pueblo a manera de pacto, a manera de una alianza. Y Él, que se ha relacionado así con su pueblo a manera de una alianza, también ve el matrimonio de esta forma. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Malaquías capítulo 2, versículo 14, encontramos al profeta diciendo estas palabras. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y en esa
porción de la Escritura nosotros encontramos al profeta haciendo un fuerte reclamo contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en esa ocasión habían manifestado con sus obras que estaban dispuestos a establecer relaciones maritales con personas extrañas, personas fuera del pacto, olvidándose de la primera pareja que habían tenido, la primera esposa que Dios les había concedido. Y en ese sentido entonces el profeta, hablando de parte de Dios, les reclama que se vuelvan a Él y que se vuelvan, por supuesto, haciendo esas primeras obras que tenían que ver con restablecer su relación de pacto con esa primer mujer que Dios les había concedido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que el matrimonio tiene que ver con una alianza fuerte, una alianza inseparable. Y en ese sentido, entonces, nosotros debemos trabajar día a día para fortalecer esa relación. Vencer esas filosofías huecas, antibíblicas, que existen en este mundo y en esta sociedad, que se oponen a la Escritura y que se oponen a lo establecido por Dios, y procurando de nuestra parte esforzarnos cada día por preservar lo que Dios ha hecho bueno. Ahora, ¿cuáles son las características entonces de un pacto? La primera característica de un pacto es que se busca el beneficio de la otra persona, el beneficio de la otra parte. ¿Recuerdas que en un contrato el beneficio que se busca es personal? Porque está basado en una filosofía egoísta. En un pacto no es así. En un pacto siempre se busca el beneficio del otro. Por ejemplo, piensa en aquel pacto que Jonatán y David establecieron en un principio. Ellos tuvieron una amistad bastante estrecha, nos dice la Escritura en 1 de Samuel capítulo 18, versículo 3. Y Jonatán siempre estuvo dispuesto a proteger la vida de David. Y aún David estuvo también siempre dispuesto a procurar el bien de Jonatán y también de su descendencia. En un pacto se busca siempre el beneficio de la otra persona, de la otra parte. ¿Recuerdas también, por ejemplo, en la historia de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17? Mira cómo Ruth habla a su suegra en un sentido de pacto, en un sentido de relación, y con eso, aunque no está hablando exactamente en el contexto de un matrimonio, está fortaleciendo una alianza con ella. Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Ella le dice estas palabras: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella estaba pensando en su suegra, y a causa de eso ella quiso contraer ese pacto, esa alianza, ese compromiso que beneficiara también a su suegra. Esa es la primera característica que nosotros debemos tener presente en un matrimonio: el beneficio de la otra persona. ¿Cuánto procuras el bien de tu pareja? ¿Cuánto procuras el bienestar de tu cónyuge? ¿Cuánto estás dispuesto o estás dispuesta a renunciar a algún placer tuyo temporal, a alguna emoción, a algo que tú quieras, con tal de agradar a tu esposo o a tu esposa? Es importante que tú puedas pensar en eso. No se trata solo de ti, se trata de la relación y se trata de ella o de él. Y en ese sentido, entonces, es importante que podamos entender este punto, esta característica. La siguiente es promesas incondicionales. Hay promesas incondicionales en un pacto. No están condicionadas a si se porta bien o no se porta bien, a si es buena o es mala, a si cumple o no cumple. Hay promesas en este pacto, en esa relación, que deben cumplirse y que deben procurarse de ambas partes. Por ejemplo, podemos pensar nosotros
en ese pacto de redención que Dios ha establecido con su pueblo. Y que si estuviera condicionado a nuestra fidelidad a Dios, seguramente ya se había frustrado. Se habría frustrado desde hace muchísimo tiempo. Porque nosotros somos desleales. Nosotros somos infieles a Dios. Sin embargo, una de las características de Dios en ese pacto de redención es su fidelidad. Es su permanente misericordia para con nosotros. Y por esa razón es que nosotros seguimos siendo sus hijos. Porque Él ha sido fiel a su pacto. Ahora, ¿cuán fiel eres tú a esa relación? ¿Cuán fiel eres tú a ese pacto que has establecido con tu esposa, con tu esposo? ¿Has querido renunciar? Seguramente habrán algunas dificultades, porque el matrimonio es así. El matrimonio, aunque comienza con color de rosa, a veces esas se marchitan en el camino. Y aunque de principio comenzamos con una luna de miel, a veces esa miel ya no sabe tan dulce. Pero es consecuencia de lo que nosotros mismos estamos haciendo dentro del matrimonio. En ese sentido, entonces, cuando estas cosas pasan, nosotros no tenemos que pensar que la solución es salir corriendo por esa puerta, es huir. No, al contrario, es fortalecer la relación. Tenemos nosotros que esforzarnos con eso. Y allí es donde mostraremos esas promesas, esa fidelidad, esas promesas incondicionales. Tal como Ruth lo exclama: a donde tú vayas, allí yo iré, dice ella. Donde tú mueras, allí moriré. Ella está dispuesta y renuncia a todo con tal de ser fiel a ese pacto y ver bien a su suegra. También hay amor incondicional. Hay amor incondicional en ese matrimonio, en esa relación que se ha establecido. Y aquí hay una palabrita hebrea que es importante. La palabra Hesed, que muchas veces se traduce como misericordia, pero que tiene un sentido mucho más profundo. Esta palabra significa amor incondicional. Amor incondicional. Y esta palabra, esta característica, es importantísima dentro del matrimonio. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a amar a nuestra pareja incondicionalmente? Generalmente ponemos condiciones. Si se cumple esta condición, entonces hacemos aquello. Pero si no, no estamos dispuestos a eso. Sin embargo, cuando hablamos del amor incondicional en la pareja, estamos hablando de una decisión firme. Es decir, estamos hablando de una actitud positiva para con la pareja. Lo merezca o no lo merezca. Decidir amarla sobre todas las cosas. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar, que tener presente a la hora de reflexionar sobre nuestro matrimonio. Es importante que nosotros podamos considerar este asunto, porque es de vital importancia para nuestro matrimonio, a fin de que pueda estar firme y sustentado en la base bíblica. Finalmente, la última característica de un pacto es el compromiso permanente. ¿Por cuánto tiempo has de amar a tu esposa? ¿Por cuánto tiempo has de amar a tu esposo? Hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el ideal de Dios. A Jesús le preguntaron: ¿y por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Y entonces Jesús respondió: por la dureza del corazón, por la dureza de nuestro corazón. Pero no fue esta la voluntad de Dios, sino más bien que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces aquí es importante que nosotros podamos plantearnos esto de manera constante en nuestro matrimonio, ese compromiso firme y permanente todos los días, a fin de poder proveernos para nosotros mismos y para nuestros hijos un matrimonio firme, sustentado en la palabra de Dios. A lo mejor algunas veces has querido renunciar, pero yo te invito a que sigas reflexionando sobre lo que Dios ha hecho de ti, sobre su gracia y su misericordia para contigo. No renuncies, al contrario, no mires hacia afuera, mira hacia adentro y esfuérzate por poner de tu parte todo cuanto está en tus manos. A amar incondicionalmente, a recordar las promesas que se hicieron en el altar
o en el registro civil, o aún cuando se conocieron, recordar esos momentos gratos por los cuales unieron sus vidas y mirar hacia adelante, mirarse juntos y mirar hacia adelante. Ahora, entendemos claramente por esto que un matrimonio no es un contrato. Los contratos se disuelven, los contratos no duran, pero un pacto permanece para siempre. Y en ese sentido, entonces, un pacto es un compromiso de fidelidad que significa entrega, significa buscar el bien del otro. Es incondicional, es un compromiso permanente en las buenas y en las malas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Eso es lo que nosotros debemos procurar en nuestros hogares, en nuestros matrimonios como hijos de Dios. Ahora, en medio de una sociedad que cada vez más va en un declive moral terrible, nosotros tenemos el llamado de Dios a poder modelar esos principios bíblicos que Él nos ha dado y hacer eso una realidad, de manera que con nuestra vida, con nuestros matrimonios podamos testificar a las generaciones futuras y especialmente a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere del matrimonio y cómo quiere Él que se amen y que permanezcan para siempre cimentados en sus bases. Aquí está el desafío. El matrimonio no es un contrato, es un pacto a través del cual Dios te ha juntado con aquella persona que Él ha decidido que es la indicada para ti. Por lo tanto, debes entregarle todo tu amor, toda tu fidelidad, todo tu compromiso, todo tu esfuerzo para honra y gloria de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.